La asignatura de Tecnología Electrónica da continuidad a la asignatura anterior de Sistemas Electrónicos y en esta vamos a abordar a lo largo del curso tres áreas importantes de la electrónica. La primera de ellas es la electrónica de potencia, que es la parte de la electrónica dedicada a la transformación y conversión de la energía eléctrica de un formato de continua o alterna a otro formato también de continua o alterna. Veremos un segundo bloque dedicado a la instrumentación electrónica, en el cual vamos a recoger variables no eléctricas, como una magnitud, que podría ser una presión, o una aceleración, y convertirla en una magnitud eléctrica, tratarla y al final disponer de ella para la aplicación que corresponda. Y luego un bloque final que va a estar dedicado a la electrónica digital, en el cual veremos pues las bases de esa electrónica digital. Ese tema va a servir no solamente de introducción a la tecnología electrónica, sino que también se va a hablar de la primera de las partes, que es la de electrónica de potencia, y va a sentar las bases fundamentales para la comprensión de los temas siguientes. Bien, en esta imagen representamos lo que podría ser el esquema y los objetivos de un sistema electrónico. Y este esquema de aquí, en realidad, no está modelizando cualquier sistema electrónico, puesto que podrían haber muchos que no correspondieran con este esquema, pero sin embargo es un esquema que nos viene muy bien porque aúna todos los contenidos de la asignatura que estamos cursando, la de tecnología electrónica. En este bloque pues vemos que efectivamente nos entra una energía eléctrica en un formato concreto que queremos entregar a una carga que será del tipo que sea y que tendrá unos requerimientos del tipo que sean, y para ello vamos a emplear unas topologías, unos circuitos electrónicos compuestos por comandos electrónicos de potencia, y la tensión o corriente que apliquemos a esa carga pues usualmente la querremos monitorizar, sensar a través de un circuito de instrumentación y a través de una referencia que nos indicará que lo que queremos actuar sobre un regulador, que en general podrá ser un circuito digital, y con ellos controlaremos a estos elementos de potencia. Un ejemplo muy clásico o muy fácil de ver de todos estos bloques que corresponderían con la parte de electrónica de potencia, con la parte de instrumentación y con la parte de digital, podría ser pues algo que cotidianamente podemos encontrarnos, y es una unidad de metro. Esto de aquí es la unidad de metro de la serie 4300 de Boslow, que si busquéis en internet es fácil encontrar sus hojas de características, sus datos básicos de funcionamiento. Y en ellas veréis que el empuje que tiene la unidad de metro está basada en motores asíncronos trifásicos. En concreto, como luego veremos, lleva 8, que están alimentados mediante una tensión continua que está en la catenaria, una barra de alimentación de 1500 voltios de tensión continua, que están referidos a una tensión de 0 voltios de la vía. Esto es, vamos a partir de una tensión que es continua de 1500 voltios, y con ella vamos a querer alimentar no uno, sino 8 motores asíncronos trifásicos de 186 kilovatios cada uno. La magnitud de esos 186 kilovatios de cada uno de los motores, no sé si es fácil o no de ver la potencia que implica, pero si lo comparamos con otros motores de este tipo, por ejemplo, en el edificio en el que tiene la sede, el Departamento de Ingeniería Electrónica, arriba en la azotea, tiene una máquina para el enfriamiento y para la calefacción de todo el edificio, y dispone, por ejemplo, de 2 compresores de 45 kilovatios cada uno de ellos. Aquí hablamos de 186 cada uno de los motores. Por contra, por ejemplo, el Toyota Prius, el motor eléctrico de que dispone es de 61 kilovatios, lo cual, comparativamente tampoco está nada mal, porque, pues 61 kilovatios para un solo coche y 8 por 168 para toda una unidad de metro, pues tampoco está mal, teniendo en cuenta que por lo general, cuando nos encontramos con un convoy entero, no solamente hay un elemento tractor, sino que suelen haber varios. En cualquier caso, lo importante es que si yo dispongo de 1500 voltios de continua y 0 voltios para alimentar esos motores, ello implica que yo necesito tener un circuito que a partir de los 1500 voltios de tensión continua me proporciona la salida de una tensión trifásica con todas sus fases senoidal, con un valor de media cero, cuando aquí tenemos en la entrada una tensión que tiene un valor de 1500 voltios, y necesito realizarlo de alguna manera. Pues de eso se van a encargar las topologías de los circuitos que vamos a ver a lo largo de la asignatura. De hecho, en el tema 3, creo que es, lo que vamos a ver van a ser circuitos que se denominan inversores, a partir de los cuales, o mediante los cuales, con una tensión de continua, podremos generar tensiones alternas, o al menos con un contenido en alterna importante. Bien,
esta unidad de metro, tal y como está puesta, no solamente me hará falta ponerle esa tensión trifásica, sino que también voy a tener que regularla. De alguna manera voy a querer ajustar esa tensión para que su frecuencia y su tensión sean tales que me permitan hacer desplazarse el vehículo a la velocidad que yo quiera. La velocidad de giro de los motores asíncronos trifásicos depende de la frecuencia de la tensión que yo le pongo, de tal manera que cuando yo quiero que vaya más rápido tendré que subir la frecuencia y cuando quiero que vaya más lento tendré que disminuir la frecuencia. Así que esta conversión también va a tener que cambiar esos parámetros de frecuencia, por ejemplo, de la tensión que yo estoy poniendo en los motores para moverlos. Por tanto, pues de esta unidad de metro pues me harán falta sensar distintos elementos, como por ejemplo la velocidad del vehículo para ajustarla a la que yo quiero. Me hará falta ajustar o monitorizar la temperatura de los motores, quizás para limitar la temperatura que pueden alcanzar. Me hará falta ajustar quizás la aceleración o el deslizamiento respecto de las vías para que el metro, la unidad, no deslice cuando giren las ruedas sobre las vías. Y en cualquier caso me hará falta una referencia que será, bueno, pues la velocidad a la cual el usuario quiere ir, y eso se gobierna, bueno, pues obviamente desde la cabina, donde con un mando vamos a ir controlando esa velocidad de esa unidad de metro. En fin, es un ejemplo bastante completo. Más detalles de esa transparencia importantes, y es que en toda esta área de la electrónica de potencia nos va a interesar muchísimo lo que es el rendimiento de mi equipo. Esto es, yo voy a entregar una potencia a la entrada, desde la alimentación, y con esa potencia, con esa energía que yo le entrego en la entrada, parte de ella va a ser entregada a mi carga, que es la que yo deseo entregar, y voy a tener una serie de pérdidas. Vale, claro, cuando yo hablo de un circuito en el cual yo tengo que, por ejemplo, alimentar un motor de 186 kilovatios, este factor de rendimiento es de especial importancia, por motivos obvios. En sistemas electrónicos, por ejemplo, el circuito en el cual nos preocupábamos mucho del rendimiento era aquel amplificador de audio, aquella etapa de potencia que veíamos en los últimos temas de la asignatura, en la tercera práctica, en el cual el rendimiento máximo que alcanzábamos resultaba ser del 78%. Ese rendimiento del 78% en amplificadores de audio, que aún siguen existiendo y que se emplean habitualmente porque son dentro de toda la gama los que mejor calidad tienen en relación con las pérdidas que pueden tener, implica que de cada 100 vatios que cogen de la alimentación, 78 vatios sí que lo van a conseguir entregar a ese altavoz y vamos a tener 22 vatios de pérdida. Bueno, pues para un domicilio el tener un amplificador de potencia de unos 100 vatios no está nada mal. Y bueno, esos 22 vatios pueden ser asumibles. Sin embargo, si con este circuito, por ejemplo, con un circuito equivalente en el cual tuviéramos un rendimiento del 78%, yo quisiera alimentar el motor trifásico del que estoy hablando de 186 kilovatios, eso querría decir que tendría que coger de la red eléctrica 238 kilovatios y de esos 238 kilovatios entregar nada más que 186 y finalmente perder 52 kilovatios. La pérdida de esos 52 kilovatios no solamente me importa por motivos económicos, que también, sino porque esta potencia que me serviría, por lo que he dicho antes, si decía antes que el motor eléctrico del Toyota Prius tenía 61 kilovatios, fijaros que de mismo orden de magnitud, esta potencia de pérdida serviría para mover uno de los compresores del equipo de aire acondicionado que tenemos en el edificio de ingeniería electrónica. Si lo tengo que disipar en forma de calor, porque esas pérdidas van a venir en forma de calor, es mucha potencia de disipar y lo hace inviable por completo. Otro ejemplo de sistema electrónico que vamos a ver en la asignatura es que vamos a emplear en la práctica de la asignatura, y muy brevemente pues lo que vamos a hacer va a ser pues un esquema similar al que hemos visto del metro, pero en chiquitín, en el cual vamos a tener una red de 200, a partir de la red de suministro eléctrico vamos a emplear un rectificador para convertirlo en continua, y de esa continua, a través de unos componentes electrónicos, vamos a conseguir alimentar un motor de tensión continua, y de él vamos a sensar corriente, velocidad, temperatura, para, junto con señales externas, tomar decisiones en cuanto a la velocidad que tiene que girar, y a través de un sistema digital conseguiremos dar información a los elementos electrónicos que conforman el control de esta estructura, para que el motor funcione a la velocidad y con las características que el usuario desde las señales externas desee. Este va a ser el bloque de la parte de potencia, este va a ser el motor. Fijaros aquí en el fondo tengo ese motor de continua que yo voy a regular. Estas son dos resistencias de carga que van a poner freno al motor y que van a servir para ejecutar pruebas de carga. Y finalmente, esto aquí es toda la parte de control con la electrónica digital, visualización, la alimentación de esta placa, etcétera. Vamos a hablar ahora del punto siguiente, que es el que hace referencia a los componentes de potencia como interruptores ideales.
Básicamente y en principio y de forma muy sintética, todos los componentes de potencia que funcionan en circuitos de potencia los podemos asimilar como si fueran simples interruptores con los cuales yo puedo abrir o cerrar el circuito y por tanto, bueno, pues permitir o no que pase corriente a través de ellos. Vamos a centrarnos de momento en ese interruptor y vamos a analizar. Las bases más primarias de esta electrónica de potencia o los trucos más elementales mediante los cuales yo consigo, bueno, pues a partir de una fuente de energía, una fuente de tensión, en este caso de 1500 voltios, que sigo manteniendo el ejemplo de la unidad de metro. Cuando yo quiero entregar una potencia a esta resistencia, bueno, si yo cierro el interruptor le entrego una cantidad de potencia, pero sin embargo si lo abro la potencia que le entrego es cero. ¿Cómo regular la potencia que le entrego a esta resistencia en base a un interruptor? Pues muy sencillo. Si yo cojo una linterna y la enciendo, tengo una cantidad de luz que me proporciona esa linterna. Si yo la apago, la cantidad de luz que me proporciona es cero. Sin embargo, si yo la apago y la enciendo alternativamente, enciendo, apago, bueno, pues cualquiera se puede imaginar que está viendo una luz intermitente. Pero sin embargo, si la velocidad a la que yo abro y cierro ese pulsador o ese interruptor es suficientemente rápida como para que mi ojo no se dé cuenta de que estoy encendiendo y apagando, la percepción que voy a ver yo es un valor medio de iluminación que estará comprendido entre el mínimo, esto es apagado, y el máximo, esto es encendido. Así que, bueno, pues si yo apago y enciendo muy rápidamente esa linterna, la iluminación que me está dando, bueno, pues quedará más o menos hacia la mitad. Por otra parte, si el tiempo dentro de un periodo entre que abro y cierro, si el tiempo en el que está encendido es mayor del tiempo que está apagado, veré con más brillo que cuando estoy apagado, y si lo hago al revés, o sea, si en los instantes de tiempo en que apago la linterna son más largos del tiempo en el que lo tengo encendido, pues la sensación que me dará es que está más apagada de lo que en realidad es. Eso lo podemos modelizar de esta manera, en el cual yo tengo esa tensión, una tensión de 1500 voltios, y lo que voy a hacer ahora va a ser abrir y cerrar este interruptor alternativamente, y si yo me preocupo por cuál es ver o si quiero ver cuál es la tensión VR que estoy aplicando a la carga, lo que me encuentro es una forma como esta, de tal modo que bueno, pues está encendida de vez en cuando, está apagado durante otro periodo de tiempo, y con ello consigo obtener un valor medio, que es lo importante, que estamos entregando a la carga, más o menos aproximadamente a la mitad, siempre y cuando el tiempo que estemos a nivel alto o con una tensión de 1500 voltios sea igual a ese de 0 voltios. Lo que decía antes, si el tiempo de 0 voltios es más largo, más ancho, más duradero que el tiempo que estamos aplicando a 1500 voltios, ese valor medio disminuirá, de tal modo que también puedo controlar cuál es el valor de esa tensión media aplicada a la carga. Eso lo veremos más adelante y da pie a lo que se denomina modulación en anchura de pulso. Es muy importante también en todo esto recordad que esta frecuencia con la que yo conmuto y abro y cierro ese interruptor debe de ser lo suficientemente rápida como para que el encendido y apagado del interruptor no ocasione perturbaciones en el funcionamiento de mi equipo. Quiero decir, si yo por ejemplo lo que quiero hacer es esto mismo con una linterna, tendré que encender y apagarlo de tal manera que no se vea intermitente. En la práctica, a partir de en el caso de una iluminación con 100 hercios, 200 hercios es más que suficiente como para no ver el parpadeo. Sin embargo, cuando yo quiero hacer esto mismo con un motor eléctrico, bueno, pues también tendré que experimentar cuál es la frecuencia a partir de la cual yo no lo observo. Por lo general solemos trabajar a frecuencias relativamente altas, pero no demasiado altas y no subir más allá de unas decenas de kilohercios, porque como veremos a continuación, cada una vez que yo abro y cierro este interruptor hay unas pequeñas pérdidas de potencia que tengo que considerar. Bien, en adelante para este tema, cuando yo quiera cerrar el interruptor, en vez de cerrar físicamente y girar y hacer el contacto, lo representaremos de esta manera, y cuando quiera dejarlo en abierto, lo expresaré de esta otra manera, con un off en el interruptor y dejándolo abierto. Visto esto entonces, a mí me puede interesar quizás, ya que parece ser que el interruptor es fundamental en el estudio de esta electrónica de potencia, bueno, pues estudiar cómo se puede comportar un interruptor y cuáles son sus características, con tal de entenderlo como si fuera un componente electrónico. Esto es un dispositivo en el cual yo tengo dos terminales, entre los cuales cae una tensión V sub K y circula por él una corriente I sub K. Si hago este estudio y lo considero como si fuera un componente electrónico, bueno, pues igual que hacíamos con el diodo en sistemas electrónicos cogíamos un gráfico y representábamos su corriente en el eje de ordenadas y la tensión ánodo-cátodo en el eje de abscisas. Bueno, pues del mismo modo yo puedo ver cómo es este interruptor, cómo se comporta este interruptor cuando yo lo represento en el eje de abscisas con una V sub K y en el eje de ordenadas con una I sub K, y estudiar cuáles son los puntos de funcionamiento posibles de este interruptor, esto es su curva característica.
Bueno, un interruptor, si lo dejo abierto y lo tengo así puesto, bueno, pues si nos fijamos, si tengo 1500 voltios, quiere decir que puesto que está abierto, la corriente es igual a cero y por tanto la diferencia de tensión en borne sub E sub K es igual a 1500 voltios. Tendría un punto de funcionamiento aquí, donde he indicado. Ese punto de funcionamiento, si en vez de ser 1500 voltios fuera una tensión menor, pues, bueno, pues lo tendría en este punto, o en ese otro punto, o en ese otro punto, conforme bajara la tensión de 1500 voltios, pero siempre en el eje de abscisas. Si la tensión de alimentación, esos 1500 voltios, fuera negativa, estaría en el otro lado, para tensiones VK negativa, pero siempre con una corriente I sub K igual a cero. Sin embargo, bueno, pues si cierro el interruptor, por ejemplo, en este caso, teniendo 1500 voltios y 100 ohmios de impedancia, querría decir que me iban a pasar 15 amperios, y por tanto cuando cierro el interruptor, todo esto que hemos visto aquí es con el interruptor abierto, me encuentro con un punto de funcionamiento aquí, en el eje de ordenadas, de 15 amperios. Si le voy disminuyendo la corriente, bien porque aumento la resistencia o bien porque disminuyo la tensión de 1500 voltios, me encontraré con puntos de funcionamiento distintos. Y si le doy la vuelta a la batería, me encontraría con corrientes negativas según el signo de la flecha que he indicado de dirección de corriente, y tendría varios puntos ahí de funcionamiento. Todos estos puntos de funcionamiento que he indicado se caracterizan por una cosa, y es porque la potencia del interruptor, que viene definida por definición como la diferencia de tensión que cae en sus bornes multiplicado por la corriente que lo atraviesa, en ambos casos va a ser cero, bien en el eje de abscisas porque la corriente es cero, o bien en el eje de ordenadas porque la diferencia de tensión en sus bornes es igual a cero. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Eso es muy importante porque quiere decir que para esos modos de funcionamiento el interruptor, en teoría, no va a disipar nunca potencia y por tanto toda la energía que tengo yo en la batería y que la paso a la resistencia va a llegar a la resistencia y no se va a disipar nada en el interruptor. Teóricamente en este caso habríamos conseguido un rendimiento infinito, un rendimiento igual a la unidad. Bien, sin embargo ocurre una cosa, y es que imaginaos por ejemplo que yo estoy ahí con un punto de funcionamiento de 1500 voltios, he abierto el interruptor, tengo los 1500 voltios de la batería, tengo los 100 ohmios en la resistencia, y entonces voy a desear cerrarlo. De repente actúo sobre el interruptor y lo cierro. Eso quiere decir que mi punto final de destino de este punto va a tener que desplazarse para llegar a este otro punto de 15 amperios. Salvo que yo emplee unas técnicas, unos trucos que hacemos en la electrónica con unas redes de resistencias y condensadores que se ponen en paralelo con el interruptor, lo más probable es que este punto, cuando yo cierre el interruptor, se desplace a lo largo de este terreno intermedio, este cuadrante que se denomina primer cuadrante, donde existe, durante el tiempo que se está conmutando, una tensión en sus bornes y una corriente que la atraviesa. Y eso implica que va a tener que disipar una potencia ese interruptor. Eso solamente ocurre durante el momento del cambio, desde que pasa desde el eje de abscisas hasta el eje de ordenadas. Y es ahí donde vamos a tener una potencia que será muy pequeña, pero lo cierto es que si se produce cada vez que existe una conmutación, si estamos conmutando a muy alta frecuencia, eso quiere decir que vamos por cada segundo a repetir esa pérdida de potencia. Pues imaginar, si estamos trabajando a 20 kHz, vamos a tener esa pérdida 20.000 veces en cada segundo, pues al final puede tener un peso considerable. Bien, esto mismo que acabo de describir ocurriría si tuviera una tensión de funcionamiento en el interruptor negativa y mi destino fuera una corriente I sub K negativa. También cruzaríamos por este lado aquí y tendríamos unas pérdidas de potencia. Estamos en el cuadrante 3 que se denomina. Bien, sin embargo, esto no ocurre así cuando estamos con una transición en la cual nos encontramos pues en el eje de abscisas con una tensión negativa y la transición se nos produce hasta una corriente positiva. ¿Por qué? Porque de hacerse este camino, fijaros que si estuviera con el interruptor posicionado en este punto de trabajo y este fuera mi punto de destino, si yo hiciera esa transición, resultaría que por los signos de tensión y corriente que tengo, el producto de ambos me daría una potencia negativa. Esto es, en vez de estar consumiéndome potencia, estaríamos generando energía. Ojalá, ¿de acuerdo? Tendríamos el interruptor, estaríamos en casa dando el interruptor y generando energía. Esto no puede ocurrir, es imposible. Este corresponde al cuadrante 2 y cuando tenemos un punto de trabajo de este tipo y tenemos que irnos a este punto de destino, nuestros componentes electrónicos, nuestros circuitos, lo que van a acabar haciendo es este recorrido, por lo general. Hay otras variaciones y otras alternativas, pero bueno, se escapan al contenido de la asignatura. Bien, lo mismo también va a ocurrir en este cuarto cuadrante. Fijaros que hemos definido ya el primero, segundo, tercero y cuarto, en el cual una transición de este punto hasta ese otro punto va a pasar siempre por los ejes de coordenadas para no disipar esa o para no darme la oportunidad de generar potencia. Bien,
Esto viene representado en la transparencia de la que estamos hablando, con estos ejemplos de componentes en los cuales se habla de la unidireccionalidad y bidireccionalidad en la corriente o tensión de bloqueo. Fijaros que aquí, en este componente, pues me están diciendo que tengo que es unidireccional en corriente, solamente puede conducir corriente en un sentido y solamente me puede bloquear tensión con un signo concreto. En este otro de aquí, por ejemplo, me está diciendo que es capaz de gobernar corriente bidireccionalmente, sin embargo es capaz únicamente de trabajar con tensiones unipolares, es capaz de bloquear tensiones nada más que con un solo tipo de signo, mientras que aquí, por ejemplo, pues correspondería con el interruptor que hemos visto, que es capaz de conducir corrientes en ambos sentidos y bloquear tensiones en ambos sentidos. Cuando esta flecha, en concreto, en esos dibujos, lo que viene a indicar es que la dirección de corriente que me permite trabajar es esta de aquí. Y esto aquí es lo de las transiciones que acabo de explicar, de primer cuadrante y segundo cuadrante. Únicamente me queda por comentar lo que es una conmutación comandada, en la cual es el usuario, el que diseña el circuito, quien decide en qué momento tiene que abrirse o cerrarse el interruptor, mientras que en otros casos esa conmutación se produce de forma espontánea, porque las leyes de funcionamiento del propio componente así lo indican. Es el caso, por ejemplo, del diodo. Cuando la corriente intenta hacerse negativa, el interruptor que supone el diodo se abre por sí mismo, sin necesidad de una orden exterior. Bien, a continuación lo que vamos a ver van a ser distintos ejemplos de componentes electrónicos y visualizarlos en ese plano corriente-tensión del interruptor para ver cómo funcionan. Ese es un componente que ya vimos en sistemas electrónicos, es el diodo. Su curva característica es esta, donde teníamos tensión y corriente. Bueno, pues muy bien, esto es lo que estamos representando de esta manera. Es capaz de manejar corrientes en un sentido y permitir distribución de corriente en un sentido y bloquear, pues esto es no hacer conducción de corriente teniendo tensiones en subbornes negativas, con los signos que estoy estableciendo de V sub AK e I sub AK. Siempre en todos ellos aparecerá una corriente máxima que deberé de respetar por el propio componente que yo tenga y tendré una tensión máxima que habré de respetar para no entrar en la zona de avalancha. Cualquier duda en ese sentido, pues cogéis el apunte de sistemas electrónicos y lo podéis repasar. El tiristor es un componente que no vimos entonces, pero básicamente fijaros que el símbolo es idéntico al de un diodo, pero tiene la particularidad de que tiene un terminal exterior, un terminal adicional que se denomina puerta. En principio, ambos, diodo y tiristor, se comportan de la misma manera para tensiones ánodo-cátodo negativas, esto es, no me permiten nunca la conducción de corriente en sentido contrario. Sin embargo, así como el diodo, cuando intenta conducir corriente en sentido directo porque está bien polarizado, ánodo-cátodo es positiva, el diodo siempre me va a permitir la conducción de corriente en ese sentido. Sin embargo, en el tiristor, aunque yo tenga una tensión ánodo-cátodo positiva, en principio él no va a conducir. Necesita que yo le dé la orden de que se ponga a conducir cuando esté bien polarizado. Y es a partir de ese momento en el cual la corriente ánodo-cátodo funcionará. Y esa orden se la damos a través de una corriente que introducimos por la puerta. Y en el momento en el que se está correctamente polarizado entre el ánodo y el cátodo y está listo para conducir, y por ejemplo caen 10 voltios, el momento en el que yo le hago circular una cantidad de corriente por ese terminal de puerta, él se comporta como un diodo y me pasa a todos los efectos a comportarse como si fuera un diodo normal y conduce con corriente en sentido ánodo-cátodo, bueno, pues con la tensión típica de V gamma, en este caso ideal, si estamos trabajando con tirisores ideales, sin que presente ningún problema. Y la conducción se va a mantener a pesar incluso de que yo le deje de dar corriente de puerta hasta que de forma espontánea se bloquee porque intente hacerse la corriente negativa. Esto lo representamos de esta manera. Tenemos un comportamiento como si fuera el diodo, que serían estos dos ejes de aquí. Me permite bloquear corriente, digamos que circular corriente en un sentido, bloquear tensiones en un sentido también, pero también me permite bloquear tensiones en otro sentido. Aquí sería cuando cuando estaría correctamente polarizado, pero el diodo no conduce, porque no le he dado aún la orden, y el momento en el que le doy la orden y le introduzco una corriente de puerta mayor que cero, se pone a conducir y permanecerá en este eje hasta que, por condiciones del circuito exteriores, llegue hasta cero y entonces se bloquee de nuevo. Y a partir de este momento volvemos de nuevo al punto original, podremos pasar a este punto con un bloqueo y si le doy de nuevo la orden con una pequeña corriente a través de la puerta, pasará de nuevo aquí y seguirá funcionando hasta que intente bloquearse. Bien, otro componente similar al anterior es el que se denomina GTO. Este es usado como curiosidad, o era usado en los primeros modelos de la serie de Boslo de 4300, la que he comentado antes del metro. Y es exactamente igual que antes, pero tiene la particularidad de que
Si bien yo le puedo dar la orden de que se pueda conducir, también le puedo dar la orden de que se detenga aún estando correctamente polarizado. ¿De acuerdo? Esto es, si yo estoy funcionando en este punto porque el diodo está bloqueado, no conduce, y yo le doy una corriente positiva, entonces pasamos a este eje a funcionar, ¿de acuerdo? Como si fuera un interruptor cerrado, y ya no me hace falta que se bloquee la corriente para pararla. Me basta con meterle una corriente negativa por este terminal de puerta para que volvamos de nuevo a esta posición de aquí. Bien, otro componente muy típico en electrónica de potencia es este de aquí, que ya lo conocéis más que de sobra, es el transistor bipolar, el BJT, y de él, que sabéis que en sistemas electrónicos lo hacíamos trabajar casi siempre en la zona activa, porque entonces eran circuitos lineales. Ahora nos vamos a limitar nada más que a trabajar en la zona de corte, que era esta de aquí, y en la zona de saturación, que era esta de aquí, de tal modo que nuestro componente en este plano se comporta de esta manera. Yo, a través del manejo de la corriente de base, voy a poder hacer cambiar el punto de polarización de un eje a otro eje a voluntad. Si quiero hacer que estemos en el eje de abscisas, basta con que le haga una I sub B igual a 0. Y si quiero saturarlo, basta con que le ponga una determinada cantidad de corriente de base para llevarlo a este otro eje. Este otro es el transistor MOSFET, que lo vimos también en la asignatura. Su esquema, su topología era esta de aquí, donde teníamos un drenador, un surtidor, un canal y un sustrato. Y funcionaba de una forma muy similar. Un transistor bipolar me permitía la circulación de corriente en sentido, en este caso, drenador-surtidor nada más. No me permitía en sentido surtidor-drenador en principio. Hablábamos de dirección drenador-surtidor, y ese control de esa corriente, en vez de hacerse como el transistor bipolar a través de una corriente de puerta, de base, perdón, aquí lo que hacemos es controlar una tensión V sub GS, de tal modo que si la tensión V sub GS en este transistor concreto es igual a 0, el interruptor se comporta el transistor se comporta como un interruptor abierto, mientras que si le pongo una tensión V sub GS por encima de una tensión umbral del orden de 2 o 3 voltios, se comporta como un interruptor cerrado y circula corriente en sentido drenador-surtidor. Este diodo de aquí no lo comentamos en la asignatura de sistemas electrónicos, pero es un diodo parásito que ocurre entre el sustrato y el drenador, en concreto es este de aquí, y siempre está presente en los transistores MOSFET, o al menos en los que vamos a ver en la asignatura. De tal modo que bueno, no solamente consideraré que tengo un interruptor, sino que tengo también una especie como de diodo, se dice en un esquema antiparalelo, o en un montaje antiparalelo con el transistor, porque me permitirá también circular corriente en este sentido a través de ese diodo. El esquema correspondiente o el diagrama correspondiente sería este de aquí. Fijaros que el transistor me permite circular corriente como si fuera en saturación cuando estamos en esta rama. En la parte negativa también me permite, porque está el diodo y me permite circular corriente entre surtidor y drenador, y también es capaz de bloquear tensiones positivas, en este caso a través de esta rama. El IGBT es otro componente muy popular que actualmente es usado en los modelos, ha reemplazado a los GTOs que veíamos en la transparencia anterior, y es usado actualmente en los modelos de la serie de Bosch, los 4300 de unidades de metro, y es una combinación del transistor bipolar, que es que me gobierna la salida. Tiene mejores características o digamos que unas características muy interesantes para la tensión y la corriente que puedo manejar. Mientras que el control de apertura y cierre del interruptor tiene las características del transistor MOSFET, de tal modo que, pues con una tensión, gobierno también la tensión entre puerta y emisor, en este caso, y soy capaz de abrir y cerrar el circuito de esta manera, ¿de acuerdo? También de forma bidireccional. Luego tenemos ya otras combinaciones que podemos hacer con todos ellos. Por ejemplo, podemos ponerle un diodo en serie al elemento que hemos visto antes, al IGBT, de tal modo que le hacemos aparecer esta otra rama, que en condiciones normales no las tendría. Podemos ponerle un diodo en antiparalelo a este otro, al IGBT, de tal modo que le añadimos esta rama inferior, si es que me hiciera falta, dependiendo principalmente de la topología y la aplicación que yo fuera a tener. Podemos hacer configuraciones también más complejas para emular completamente un interruptor, ¿de acuerdo? Donde pues podríamos manejar en los 4 cuadrantes la apertura y cierre de estos interruptores. A continuación, cambiando de tema, es necesario hablar como introducción de este tema de lo que son las variables de estado, ¿de acuerdo? Como ahora veréis, nuestro circuito va a estar constantemente, los circuitos de potencia van a estar constantemente abriendo y cerrando interruptores. Eso quiere decir que yo cada vez que abro y cierro interruptores es como si yo cambiase mi circuito. Cuando yo tengo un circuito muy complejo y de repente en un punto intermedio de él abro o cierro el circuito, estoy cambiando la topología.
Cuando yo haga mis cálculos va a resultar que yo voy a tener mis circuitos llenos de condensadores y de bobinas, y como ha cambiado la topología, yo no sabré desde antes de haber cerrado el interruptor a después de haber cerrado el interruptor cuáles son las variables que permanecen constantes en mi circuito. Bien, nos vamos a basar en las bobinas y en los condensadores para saber qué variable antes de cerrar el interruptor va a permanecer igual después de cerrar ese interruptor, de tal modo que ese punto nos va a servir como fundamento para mis cálculos, y es lo que vamos a denominar variable de estado. Bien, en un condensador, como se conoce más que de sobra, conocemos más que de sobra, la corriente que lo atraviesa es igual al valor del condensador por la variación en el tiempo de la tensión que tiene entre sus bornes. Bueno, es un desarrollo un poco más complejo. Si yo quisiera sacar de aquí la tensión y ver cuánto va la tensión en borde de un condensador, vería que es igual a 1 partido entre c de la integral entre menos infinito y t de la corriente que lo ha atravesado desde el principio de los tiempos. Y de ahí puedo llegar a esta otra expresión que también es muy fácil de intuir, viendo que es la tensión en borde de condensador es igual a la que tenía en un instante t igual a 0, más 1 partido entre c de la integral entre 0 y t de la corriente que lo ha atravesado desde entonces. Bien, como una ley universal que debemos de tener en la cabeza, y yo creo que más o menos todos ya a estas alturas del título lo tenemos más o menos claro, y es que en los condensadores no se admiten variaciones bruscas de tensión. ¿Por qué? Pues bueno, que si veo aquí la ecuación de funcionamiento, si yo tuviera un cambio brusco de tensión, eso querría decir que la corriente que necesitaría para generar ese cambio brusco, esa derivada brusca e infinita de tensión, haría falta una corriente infinita, y eso en la práctica es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, puesto que los condensadores no pueden tener variaciones bruscas de tensión, cuando yo tengo un circuito electrónico en el cual tengo un interruptor y abro y cierro ese interruptor, o cierro y abro ese interruptor, antes y después de ese cambio que yo haga de apertura o de cierre, los condensadores que formen mi circuito van a tener la misma tensión antes que después de esa operación de apertura o cierre. Y ese va a ser el punto fundamental para mis cálculos. Por eso le decimos que la tensión es la variable de estado en el condensador, puesto que no puede tener cambios bruscos de tensión. ¿De acuerdo? En cuanto a nuestro otro amigo, que es la bobina, en la bobina no vamos a encontrar algo parecido, pero del revés. Se dice que hay una especie como de equivalencia entre ambos, donde tenemos un condensador y cambiamos una bobina, lo que es tensión es corriente, y donde la corriente es tensión. En la bobina la tensión es igual a L por diferencial y diferencial de T. Esto implica necesariamente que no voy a poder tener cambios bruscos de corriente en la bobina, por lo mismo que he dicho antes, y si de aquí despejo la corriente por la bobina, llego al final a la que es igual a la que tenía en 0, más 1 partido entre L de la integral entre 0 y T de la tensión que se ha sido aplicada en la bobina desde T igual a 0, diferencial de T. Por esta relación que tengo aquí, bueno, pues ya deduzco inmediatamente que no admito nunca variaciones bruscas de corriente en una bobina y que en este caso, nuevamente, como he comentado antes y después de ese transitorio de apertura y cierre, las corrientes que hayan en una bobina, en las bobinas que conforman mi circuito, van a ser las mismas. Esto es, no van a sufrir cambios. ¿De acuerdo? Si yo tengo un circuito, insisto, cuando yo cierro el interruptor, un diferencial de tiempo después de cerrar ese interruptor y un diferencial de tiempo después de abrir el interruptor, en todas las bobinas de mi circuito la corriente va a ser la misma, no va a haber habido cambios en ella, y la tensión que yo tengo en mis condensadores van a permanecer idénticas. Bien, queda por último hablar de lo que es el funcionamiento en el régimen permanente de los circuitos que vamos a estudiar. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un circuito como este, un circuito con una onda cuadrada, no centrada en cero, como ahora veremos, y tengo una bobina, tengo un condensador y una resistencia. Si yo en este circuito, ejemplo, en t igual a 0 lo pongo en marcha, va a resultar, y estas ondas que salen aquí provienen de un simulador electrónico, no es que me las haya inventado con un lápiz, sino que provienen de una realidad. Si yo le pongo esa tensión de entrada de esta onda cuadrada, bueno, pues la tensión en borde del condensador va a ir subiendo de esta manera y la corriente que atraviesa la bobina va a ir también subiendo de esta manera. Fijaros que estas son las variables que yo he definido como variables de estado. Abro y cierro el interruptor, iba a decir, no. Esta onda cuadrada me simula la tensión, como he visto antes, de apertura y cierre del interruptor. Vemos que las ondas sufren esta variación en el tiempo, que hay un transitorio de conexión, ¿de acuerdo? Desde que yo lo pongo en marcha hasta que llego a estabilizar, digamos, el comportamiento del dispositivo o del circuito. Hay un transitorio de conexión, pero pasado ese transitorio me encuentro con que para cada periodo t, y no necesariamente tiene que coincidir con esos flancos, me encuentro con que en régimen permanente
Si me fijo en el condensador, la tensión que tengo en borne del condensador necesariamente tiene que ser igual a la tensión que tengo en el condensador pasado ese periodo. Dicho de otra manera, la definición de régimen permanente es aquella mediante la cual, a partir de un cambio que yo realizo en mi circuito, las tensiones que tengo en los condensadores de mi circuito tienen que ser idénticas en un instante dado y en ese mismo instante dado sumado al periodo de conmutación o de repetición de mi circuito. Lo mismo me encuentro con la bobina. La corriente que tenga, si estamos en régimen permanente, la corriente que tengo por una bobina en un instante dado tiene que ser la misma corriente que me encuentro en ese instante más un periodo de tiempo después. Ello es lo que significa que las ondas de la forma de onda se van a repetir indefinidamente, si no seguiría teniendo unas subidas o unas bajadas como ocurría en ese transitorio de conexión. Otra cosa importante a tener en cuenta, y esto va a ser el pilar fundamental de funcionamiento de los circuitos de potencia en el tema siguiente, y es que si las ondas, si la tensión, si la corriente en una bobina es la misma aquí que aquí, o si la tensión en un condensador es la misma aquí que aquí, pasado un periodo de tiempo t, eso quiere decir que si yo calculase, por ejemplo, la tensión media que hay en bornes de una bobina a lo largo de un periodo de tiempo, esto es, por ejemplo, en la bobina, aquí me estoy representando la corriente, si me preguntara por cuánto vale la tensión, el valor medio de la tensión en un periodo de tiempo cualquiera en una bobina, me encontraría con que la tensión media, por definición, es igual a 1 partido entre t, de la integral entre 0 y t, de la tensión que hay en la bobina por diferencial de t, y eso es igual a 1 partido entre t por la integral. Si en vez de la V pongo la definición de funcionamiento de la bobina, L por diferencial y diferencial de T, ese diferencial de T por ese diferencial de T se me van, la L la saco fuera, y me queda que es L partido entre T por la integral entre 0 y T de la diferencial y diferencial de T. Las diferenciales de tiempo se me van, me queda de esta manera, y finalmente me queda con que es L partido entre T por I de T menos I de T en T igual a 0. Y esta diferencia, si es cierto lo que hemos dicho antes, que la corriente en este punto, de ser igual a la de este punto, es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que bueno, que en el régimen permanente, cuando yo me encuentro en el régimen permanente, si bien es cierto lo que acabo de decir aquí, en cuanto a la corriente en la bobina, de que es la misma en un instante y en ese instante de tiempo, un periodo de tiempo después, la tensión media que hay en una bobina a lo largo de un periodo de repetición de la tensión en esa bobina siempre va a ser igual a 0. Y lo mismo ocurre con la corriente media en un condensador, que a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo de un periodo t, el valor medio de la corriente en un condensador tiene que ser siempre finalmente igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, pues esta afirmación es la que cierra este tema de introducción. Y aquí, insisto, lo que estamos viendo son los conceptos básicos que vamos a ver en el bloque de electrónica de potencia, donde a continuación, en el tema siguiente, hablaremos de los convertidores continua a continua.